Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un sábado más a mi canal. En el vídeo de hoy lo que os vengo a traer es un vídeo que, como podéis ver por el título, es cómo sobrevivir a segundo de bachiller, aunque los consejos que os voy a dar en este vídeo los vais a poder aplicar a cualquier curso, pero sobre todo en segundo de bachiller, desde mi experiencia, son consejos o tips que me sirven a mí, los que yo actualmente utilizo, porque sí, me queda el último trimestre o mes, porque me quedan 4 semanas de clase más o menos. Y ya os digo, son los consejos o los métodos que yo utilizo y los quiero compartir con vosotros porque muchos me habéis preguntado y porque yo, al empezar segundo de bachiller, busqué un vídeo acerca de consejos que utilizar para este curso y no los encontré, así que os vengo a enseñar este vídeo para que os sea útil y para que los pongáis en práctica. Y nada, que espero que os guste mucho el vídeo y empezamos con los tips. Antes de empezar con ningún consejo, repito que son consejos que están basados en mi experiencia, es decir, consejos que me sirven a mí, consejos que yo utilizo y básicamente eso, que nos tienen que servir a vosotros del mismo modo que me sirven a mí. Y si tenéis algún consejo distinto que utilicéis, dejádmelo en los comentarios que lo tendré muy en cuenta. El primer consejo, tip barra lo que sea que os voy a decir es que utilicéis, antes de poneros a estudiar, que os hagáis más bien un horario con las cosas que tenéis que hacer ese día, ya sean deberes, resúmenes, estudiar, lo que sea, que os lo pongáis en una lista, que pongáis cuadritos delante de la tarea y según la vayáis haciendo, la vayáis tachando para así organizaros muchísimo mejor y para que así os podáis organizar, como ya digo, el tiempo y que os sea mucho más eficaz, productivo, como lo queréis llamar. Lo que os voy a decir ahora también lo podéis aplicar a este tip que os acabo de dar, pero que yo no me organizo bien, que es organizaros las horas. Por ejemplo, de 4:30 a 5 deberes de tal, de 5 a 5:30 deberes de tal, así con cada cosa. ¿Por qué digo que a mí no me funciona? Porque hay cosas que tardo en hacerlas más que otras y si veo que no me da tiempo me agobio y se me quitan las ganas de hacerlo. Pero que os organicéis, no os digo que lo hagáis con horas, pero sí que lo hagáis así en general, porque en serio os vais a organizar muchísimo mejor y vais a poder planificar todo y ser bastante más productivo. El segundo tip que os voy a dar es muy sencillo y muy simple, que es que alternéis materias, es decir, que no os paséis todo un día haciendo historia, ni lengua, ni mates, sino que vayáis alternando, por ejemplo, deberes de lengua, deberes de mates, deberes de no sé qué, porque así os vais a cansar mentalmente menos que si tenéis que dedicar toda una tarde a hacer una cosa. Que sí, que a la hora de estudiar un examen pues te tienes que dedicar toda la tarde a ese examen, pero sale mejor ir alternando materias porque así el cerebro como que va cambiando de cosa y os canséis menos. Tercer tip: hacer primero los deberes, ya sean deberes, resúmenes, esquemas, lo que queráis, y después estudiar. ¿Por qué? Porque así como que vais a focalizar la atención o os vais a empezar a concentrar más y luego ya pues os ponéis a estudiar, porque no es lo mismo acabar de comer con el sueño ese que te entra, ponerse a estudiar de golpe, porque creedme que no funciona, que os pongáis a hacer deberes, resúmenes o lo que sea y luego ya os pongáis a estudiar. Lo siguiente que os voy a decir ahora puede que os parezca una chorrada, pero en serio, es importante que estudiéis con antelación. Lo típico de no os dejéis un examen para el último día. Sí, o sea, es que tiene mucha lógica, porque hay exámenes que, bueno, a lo mejor matemáticas te lo puedes dejar todo para el día anterior, pero exámenes como historia, lengua, filosofía, te va pillando el toro y hay un momento en el que no das abasto. Por lo tanto, yo sinceramente os recomiendo que empecéis a estudiar los exámenes fuertes, como mucho 2 semanas antes del examen, como poco 1 semana antes. O sea, si queréis llevar un examen bien preparado, desde mi punto de vista hay que llevarlo por lo menos con 1 semana de antelación estudiado. ¿Es lo que hago yo? No siempre, porque hay veces que sí, también me pilla el toro porque tengo muchos exámenes juntos y no te da la vida para todo, pero cuando puedo, os prometo que yo estudio 1 semana antes. O si no, hay gente que os lo puede asegurar, que es verdad, que estudio 1 semana antes de que tengas examen. Quinto tip, y sobre todo en segundo de bachiller, muy importante: siempre que puedas, haz los resúmenes a mano y no a ordenador. Es muy cómodo hacer los resúmenes a ordenador, ya que tardas muchísimo menos, pero es que es muchísimo mejor para ti hacerlos a mano. ¿Por qué? Porque así estás escribiendo algo que luego te vas a tener que estudiar y, lo creas o no, lo vas a tener muchísimo más fácil ya que lo has escrito y algo de lo que has escrito lo tienes en tu memoria. Por lo tanto, es muchísimo más fácil que hagáis eso. El siguiente tip va relacionado con el anterior y es que siempre que podáis hagáis los resúmenes en bolígrafo azul, porque hay estudios que demuestran
que el cerebro retiene muchísimo más aquello que has escrito en azul que aquello que has escrito en negro. Da la casualidad que yo todos los resúmenes los hago en azul, las palabras clave las pongo en negro, así que el textaco, el rollo, te lo aprendes en azul y las palabras clave pues las relacionas en negro y te funciona bastante más el cerebro. Otro tip que puede parecer una chorrada, pero que de verdad te salva la vida: hacer índices. A la hora de estudiar, antes de poneros a desarrollar un tema, haceros un índice y así luego a la hora de tener que explicarlo o a la hora de tener que hacer el examen te vas a acordar del índice que tenías de ese tema y no te vas a olvidar nada. Este es un tip muy importante que yo sinceramente lo practico muy de vez en cuando, que es que es muy importante que hagáis descansos a la hora de estudiar, que no os paséis 80 horas estudiando, a ver, no 80, pero no 5 horas seguidas estudiando, sino que hagáis un descanso, porque así la mente como que se relaja y pues vuelves con más fuerza a la hora de estudiar. Hay algún método que me lo habéis dicho alguna de vosotras, que son 50 minutos de hacer deberes o de estudiar y 10 minutos de descanso. Sinceramente, yo esto no lo aplico. ¿Por qué? Porque yo soy de esas personas que prefiere estar 3-4 horas seguidas estudiando, porque sé que a la mínima que descanse, mi cerebro va a hacer así y voy a dejar completamente de estudiar. Y es lo que verdaderamente pasa, o sea, yo me puedo pasar 3 horas seguidas estudiando que no me canso, pero es que a la mínima que haga un descanso, adiós. ¿Qué pasa? Que esta segunda evaluación sí que he tenido que hacer descansos porque lo queráis o no, la vista se cansa. Hay un momento en el que dejas de memorizar las cosas de la misma forma que lo estabas haciendo antes, y algo que voy a unir a este tip es que en la hora que hagáis el descanso, porque yo hago un descanso en toda la tarde, a lo mejor estoy 6 horas estudiando, pues 3 horas descanso y sigo estudiando 3 horas, es merendar. Parece una bobada, pero recargáis fuerzas y yo soy una persona que no merienda, o sea, no, pero he notado muchísimo que si meriendo entre estudio y estudio, la segunda parte del estudio como que la hago con más ganas y con más fuerzas y no sé, no, tampoco perdís nada, ¿sabéis? Así que apuntar esto. Penúltimo que os voy a decir es que, importante, antes de hacer el examen, mejor dicho, el día de antes de hacer el examen, os pongáis un examen falso, por decirlo así, y que os cronometréis lo que tardáis en hacer ese examen. Este está más enfocado a segundo de bachiller, porque ya sabéis que los que tengáis que hacer selectividad, PAU, EBAU, como lo queráis llamar o como Dios lo quiera llamar, tenemos un tiempo establecido para hacer el examen, y es mejor poner más cosas menos explayadas o menos desarrolladas, por decirlo así, que dejarte de poner cosas. Os ponéis el cronómetro en el tiempo en el que os dejen hacer el examen y os ponéis a hacer. Entonces os dais cuenta de que os quedan 30 minutos y que os queda un montón, pues empezáis a resumir y luego ya corregís lo que habéis hecho con los apuntes para ver que de las cosas importantes no os hayáis dejado nada. Y el último consejo que os voy a dar es que en vez de utilizar Google para hacer trabajos o buscar información, utilicéis esta página que os estoy dejando por aquí, que es scholar.google.com, que es como una página de Google, por decirlo así, en la que se prioriza la información académica. Es decir, que no te van a salir páginas con información que no te va a servir de nada y gastes tiempo en buscarla, sino que son enlaces que son académicos y que os pueden aportar una información más directa sin que perdáis, como ya os digo, tiempo en buscar información que no os va a servir de nada. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. El vídeo que más reproducciones tiene de mi canal, creo que es uno que hice hace ya bastante tiempo, que os lo dejo por aquí, que es de tips de estudio. Pues este caso van a ser tips de cómo sobrevivir a segundo de bachiller o tips de estudio en general. Y nada, que si los ponéis en práctica o tenéis alguno que yo no tenga o alguno que no estéis de acuerdo conmigo, dejármelo en los comentarios. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos el sábado que viene con un nuevo vídeo. Adiós.